Vamos a leer Efesios, capítulo 1. Antes de orar, me gustaría que podamos leer. Para ver un tema hermoso. Bien, cierto, perdón. Anunciaron que los niños tienen su clase bíblica. Ahora van a ir con la señora Lore. Van a aprender sobre. No entiendo, ¿no? Jesús calma la tormenta. Así que vamos a Efesios capítulo 1. Es un libro fascinante, Efesios, que supimos estudiar, no me acuerdo si en 2022 o 2023, cuando tenemos los estudios bíblicos. Y ha sido tan hermoso este libro para nosotros, es hermoso, a la vez profundo. Y del capítulo 1 nomás escuchaba algunos predicadores que sacaron como 17 más o menos estudios y aún se habían quedado cortos. Y el tema que quiero que hablemos hoy es acerca de la unión con Cristo. Es una de las doctrinas, digamos, menos estudiadas o que no le damos tanta importancia y es tan fundamental que la podamos entender, porque es la base del estudio acerca de nuestra salvación. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 13 al 14. Si bien no voy a ir versículo por versículo, pero voy a ir tomando algunas ideas acerca de lo que Pablo está enfatizando en este pasaje. Y dice el versículo 3, si lo pueden poner ahí a abrir y después ponemos el power, nos puede. Bueno, síganme entonces ustedes con la lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la saga de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos, Señor, este hermoso privilegio y la libertad de poder leer, Señor, de estudiarla, de escudriñarla. Que tu palabra, Señor, pueda calar en nuestro corazón. Que tú nos ayudes a entender, Señor, estas verdades que están guardadas, Señor, a veces escondidas en tu palabra, para que, Señor, podamos abrir nuestros ojos espirituales. Tú nos ayudes a abrir esos ojos espirituales, como decía el salmista, abre mis ojos para que veamos las maravillas de tu ley, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces a cada uno, Señor. No podemos esconder nada de ti. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti y que tú nos muestres, Señor, como un espejo, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto no quede solamente
en ser oidor, sino que podamos ser hacedor de ello. Te alabamos en esta noche, te bendecimos, te damos la alabanza, la gloria, solamente al nombre de nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿No está en la parte favorita para cambiar? ¿Puede ser? Sí. Esta es una de las, como decía hace un rato, es una de las, ahí está, es una de las doctrinas menos valoradas. Hay frases de teólogos como John Mark Murray, que era un teólogo del siglo XX, muy reconocido, que dice: es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No es solamente simplemente una fase de la aplicación de la redención, subyace en todos los aspectos de la redención. John Murray, no sé cómo se pronuncia, escribió un libro muy bueno que se llama La Redención Aplicada. Otro teólogo también, Arthur Pink, seguramente lo han escuchado por ahí, dice: el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo, el más bendecido de todos los presentados en las Escrituras. Si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea tan descuidado. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos la unión del creyente o del cristiano con Cristo? Se define como la realidad espiritual en la que el creyente es unido a la persona de Jesucristo, de tal manera que comparte una vida común. ¿Cómo es eso? El momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios Padre nos une espiritualmente a Jesús y compartimos una vida común. Esta es, digamos, la base de todo lo demás que nosotros podemos mencionar acerca de la salvación, la redención, el perdón, la santificación y demás. La unión con Cristo es la base. Y vamos a verlo a través de la Biblia. Ahora, si tenemos en cuenta a lo largo del Nuevo Testamento, una de las frases preferidas de Pablo en las 13 cartas que él ha escrito, sin mencionar el libro de Hebreos porque no sabemos ciertamente si Pablo lo escribió, menciona más de 160 veces la frase en Cristo, en el amado, en Cristo Jesús, en el Señor, haciendo referencia a esto, a la unión que tenemos con Jesús. Ahora, en Efesios capítulo 5, Pablo utiliza una frase, versículo 32, si no me equivoco, hablando acerca del matrimonio. Dice: este es un gran misterio. La unión con Cristo, hermanos, es un misterio. La Biblia lo ilustra, usa la ilustración del matrimonio para hacer referencia a la unión de Cristo con su iglesia. Ahora, ¿qué es un misterio según el Nuevo Testamento? En la Biblia es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios lo revele. Si Dios nos revela ese misterio, nosotros es imposible por nosotros mismos que lo podamos entender. Entonces, la unión con Cristo, mis hermanos, es un misterio que quizás no podamos entenderlo de manera completa, parcial. A medida que vamos profundizando y conociendo más la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo más qué implica esta unión que tenemos cada uno de nosotros con Cristo. Un misterio es como un océano insondable. Podemos sumergirnos en él, pero nunca llegaremos a tocar fondo. Esta unión es un misterio en el que cada cristiano, vos y yo,
debemos sumergirnos porque es la doctrina central de nuestra salvación. Mi hermano, si no entiendes la unión con Cristo, entonces no estás entendiendo en qué consiste tu salvación. El apóstol Pablo lo menciona más de 160 veces, el apóstol Juan en sus escritos como unas 26 veces más habla acerca de esto, de nuestra unión con Cristo. Y en la práctica quiere decir que todas las bendiciones, mis hermanos, y lo que acabamos de leer en el versículo 3 de Efesios capítulo 1, que nosotros tenemos de parte de Dios, vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Vuelvo a repetir, todas las bendiciones que Dios recibimos de parte de Dios hacia nosotros únicamente son recibidas, tienen que ser nuestras, las podemos recibir por el hecho de nosotros estar unidos a Cristo. Fuera de Cristo, mis hermanos, no tenemos nada. Y eso es una verdad que la Biblia, el Nuevo Testamento, repite constantemente. Dice Juan, capítulo 1, versículo 16. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De su plenitud, ¿cómo dice la versión? Gracias sobre Dios. Hemos recibido gracia sobre gracia. O sea que nos confronta con nosotros mismos. Todo lo que hemos recibido no es por nuestro mérito, sino es porque el Padre nos ha unido a Cristo. Y ahora voy a decir esta frase, hermano. La salvación no es algo que Dios nos da por causa de Cristo. Más bien, la salvación es tener a Cristo mismo por medio de la fe. No pensemos en la salvación como algo que Dios nos da, sino pensemos en la salvación como una persona. La salvación es Cristo mismo en nosotros. Por eso dice el apóstol, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. De eso se trata. Todas las bendiciones de la salvación, mis hermanos, están contenidas en Cristo. De manera que la salvación consiste en estar en Él, en estar unido a Él. Dice Pablo en 1 Corintios 30 y 31. Si lo tienen, búsquenlo, hermano, porque está bueno que lo leamos juntos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice, pero gracias a Él, hablando de Dios Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se quiera enorgullecer o el que se quiera gloriar, gloríese ¿en qué? En el Señor. Ahora, según Efesios capítulo 1, ¿qué implicación? ¿Cuáles son las implicaciones de esta unión en la práctica? ¿Cuáles son las de nuestra unión con Cristo? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo debería verse reflejado? Dice el primer punto, nuestra unión con Cristo fue planeada, mis hermanos, en la eternidad. Dice en el versículo 3, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue esto?
¿Qué dice el versículo 4? Antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, en su sabiduría, presciencia, Él ya sabía, ya había escogido, dice la palabra acá, aquellos que iban a estar unidos a su Hijo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos sin mancha y sin delante de Él en amor, santos y sin mancha. Esto significa, mis hermanos, que Cristo no es el plan B. No es que a Dios lo tomó por sorpresa nuestro pecado, el pecado de Adán. Dios ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. La cruz no fue una reacción, o sea, ¿qué hago ahora? No, Dios ya lo había planeado y tu salvación no fue improvisada. Dios ya había escogido, te había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto, mis hermanos, ¿qué implica? Que nuestra salvación tiene que producir en nosotros humildad. Porque no fue por mérito. Dice Pablo en Efesios 3, por gracia hemos sido salvados. Y esto no es de vosotros, para que ninguno se vuelva el pecho y diga que fue por mí, sino fue únicamente por su gracia. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Si Dios Padre nos unió a Cristo, mis hermanos, fue para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto quizás no lo podemos entender. Ahora, la Biblia nunca menciona que Dios se escoge para perdición. Dios nunca escoge para perdición. Dios escoge para salvación. Todos, absolutamente todos, nacimos en Adán. ¿Bien? Adán era nuestro representante ante Dios. Cuando Adán decide rebelarse, nosotros estábamos en él, rebelándonos contra la santidad de Dios. Esa es una verdad. Ese pecado ha sido heredado hasta causa de la rebelión de Adán y Eva. Y ahora, nosotros estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo, el segundo Adán. Dios lo permitió, mis hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito eterno de nuestra unión con Cristo es la gloria de Dios. Dios hace todo por su gloria, mis hermanos. Y si nos ha permitido a nosotros estar unidos a Cristo, es para su gloria. Número 2, nuestra unión con Cristo no solo es en el pasado, en la eternidad pasada, sino que nuestra unión con Cristo define nuestro presente. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, ¿qué significa el término redención? Quizás algunos lo saben, otros no. Es pagar un precio por la libertad. En Jesús tenemos redención a través de su sangre. Ahora, tenemos redención, versículo 7. Tenemos el perdón de los pecados. Tenemos gracia abundante, porque dice, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros. Pero también tenemos la revelación del propósito de Dios.
¿Y cuál es la revelación que nos dio a conocer? Reunir todas las cosas en Cristo. No solamente nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, también, según el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados. ¿Hay alguien adoptado acá? Todos. Si usted está en Cristo, mi hermano, dice la Biblia que usted fue adoptado. Fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, no solo nos redimió, sino que también ahora comenzamos a formar parte de la familia de Dios. No es un derecho natural nuestro esto, sino que es un derecho adquirido por nuestra unión con Cristo. Esa unión con Cristo es lo que la Biblia llama adopción. Jesús es el Hijo por naturaleza. Es el único que tiene una relación eterna y natural con el Padre. Nosotros somos hijos por gracia. Espero que podamos entender esta verdad. Dios ya no nos mira como extraños o pecadores, sino que nos ve a través de su Hijo. Cuando Dios me mira a mí, mis hermanos, está viendo a Cristo. Esa es la verdad. Dice 1 Corintios, yo voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Pronto, 2 Corintios capítulo 5. Es uno de los versículos más hermosos que tiene la palabra de Dios y que lo memorizamos en las escuelitas dominicales. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿cómo dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? Y vuelve a mencionar. Somos hechos justicia de Dios en Él. Esta es el famoso, la frase que usan, el glorioso intercambio, que hay una canción. Glorioso intercambio. ¡Oh, qué gran misterio! Y dice John MacArthur sobre este versículo. Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida. Y Dios actualmente me trata a mí como si yo hubiera vivido la vida de Jesús. Esa es la justificación. Esa es una de las doctrinas también que tenemos que conocer. Dios nos reviste con su justicia. O sea que delante de Él nosotros somos perfectos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto, mi hermano? Que tu identidad no está definida por tu pecado pasado, porque eso fue saldado en la cruz. Y tomemos el ejemplo de Pablo en Efesios capítulo 5. Cuando nos casamos, cuando yo me casé con alguien, nos unimos legalmente, ¿verdad? Ahora, todo lo que compremos va a ser de los dos.
no solamente nos unimos legalmente, sino que todo lo de ella pasó a ser mío y lo mío pasó a ser de ella. Aún las deudas, ¿verdad? Eso es legal. Ahora, cuando nosotros nos unimos a Cristo, nuestra deuda infinita fue saldada por Él. Por eso que dice, ya no hay condenación. Ahora, ¿qué es lo más maravilloso de esto, mis hermanos? Que esta unión que tenemos con Cristo es imposible que se rompa. Porque Dios lo ha sellado, vamos a ver más adelante, con el Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo acá? Que no somos nosotros aquellos que clamamos Abba, sino es Jesús en nosotros el que grita Abba. Es el Espíritu de nosotros reconociendo a su Padre. Cuando Jesús apartaba su tiempo para orar, me imagino la intimidad que tenía con el Padre. Y en el momento más duro de Jesús en Getsemaní le dice, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando clamamos Abba, Padre, es el Espíritu de Jesús unido al nuestro que dice, papito mío, papito amado, papito querido. Cuando decimos Abba, estamos usando el mismo lenguaje familiar que Jesús usaba en la intimidad con el Padre. Es el nivel máximo de cercanía que un ser humano puede tener con el Señor. Ahora, tu identidad no está definida por tu pecado pasado, hermano. No estás intentando ganar aceptación. Ya estás aceptado en el amado. Ya no luchamos para ser aceptados, luchamos porque ya somos aceptados. Y esas verdades, hasta que no se integren en nuestro corazón, no van a producir ese cambio que Dios quiere que tengamos en nuestro interior. Número 3. Nuestra unión con Cristo garantiza nuestra herencia futura, y ahí habíamos leído de Gálatas capítulo 6, versículo 7, ya no eres esclavo, hermano, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra unión con Cristo, mi hermano, no solo afecta el pasado. Fuimos elegidos, sino el presente, nuestra redención, pero también asegura nuestro futuro. Con Jesús, mis hermanos, viene todo el paquete entero. Dice, versículo 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Acá no, en los lugares celestiales en Cristo. Y esa verdad tiene que calar hondo en nuestros corazones. Y por último, nuestra unión con Cristo es aplicada y sellada por el Espíritu Santo. Versículos 11 y 12 dice, versículo 13.
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la otra versión: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los ama. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Oímos el Evangelio, ¿verdad? Creemos en Cristo, creemos que Él murió por nosotros, saldó nuestra deuda. ¿Qué hace? Somos sellados, dice según el versículo que leímos, por el Espíritu Santo. Es el sello. Y esto lo hablamos siempre en el discipulado. En la antigüedad, mi hermano, en los tiempos bíblicos, cuando un rey ponía un sello, eso era irrevocable. No había vuelta atrás. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista fue decapitado? Cuando el rey se enteró de que pedían la cabeza de Juan el Bautista, él ya había dado el sello. No había vuelta atrás. Y se puso triste. ¿Por qué? Porque no había forma de volver atrás. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, es el sello de la unión con Cristo. El Espíritu es el sello que declara que le pertenecemos a Dios, de que estamos unidos a Cristo y de que tu herencia, mi hermano, está garantizada. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hemos cantado la fidelidad de Dios. Y Dios, vemos en su palabra que cumple todas sus promesas. Y si Dios ha prometido completar la obra que ha comenzado en nosotros, la va a completar. Aunque parece que estemos lejos, pero Él ha prometido que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, al estar en Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que tener esta esperanza, mis hermanos, de que podemos ir siendo transformados, dice, de gloria en gloria a su imagen. Esa es la promesa de Dios, que aquellos que están en Cristo van a ser como Cristo. Quizás acá no lo veamos de manera completa, pero tenemos que ir en esa dirección, caminar hacia ahí. Nuestro norte es ese, ser como Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos unidos a Él. Nosotros en nuestro interior estamos iguales que nuestro exterior, pero en nuestro interior estamos unidos a Cristo. Y eso tenemos que ir cada día. Y termino con esto, mi hermano. Todo lo que hemos visto hoy, nuestra elección, nuestra adopción, nuestra redención, nuestro perdón, nuestra herencia, el sello del Espíritu, no son regalos aislados. Son bendiciones que fluyen de una sola fuente, y es nuestra unión con Cristo. Pablo no dice que Dios nos bendijo con Cristo, sino que nos bendijo en Cristo. Ahora, esto significa que nuestra historia ahora está entrelazada con la suya. Su obediencia cuenta como nuestra, su justicia es nuestra justicia, su muerte fue nuestra muerte y su resurrección es nuestra esperanza. Y si eso es verdad, mi hermano, entonces ya no venimos tratando de ganar el favor de Dios,
vivimos desde el favor de Dios. Ya no luchamos por identidad, vivimos desde una identidad segura. Somos hijos de Dios y eso es lo que somos, dice el apóstol. Ya no servimos para ser aceptados, servimos porque ya fuimos aceptados. Y todo esto, dice Pablo en Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para terminar esta pregunta, ¿tu vida está reflejando la gloria de la gracia que te unió a Cristo? Si estás unido a Cristo, mi hermano, ya no eres un cristiano común. Eres alguien que está eternamente unido al Hijo eterno. Vivamos entonces como personas que están en Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Que esta verdad acerca de que estamos unidos a Cristo sea una verdad palpable en nuestra vida, Señor. Que cada día podamos recordar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carnalidad, Señor, siempre está intentando apartarnos de ti. Porque como decía el apóstol, la carne tiene deseo contrario al espíritu y el espíritu contrario a la carne. Nosotros queremos vivir para el Espíritu, Señor, porque eres tú el que nos da la fortaleza y el poder a través de nuestro mismo motivo para vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Y como decía el Señor Jesús, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y esa es una verdad, Señor, que la tenemos clara y que queremos, Señor, aferrarnos a esta verdad de que solamente en ti, Señor, podemos vivir una vida fructífera, una vida llena del fruto del Espíritu, para que tú puedas ser alabado, Señor, que tú puedas recibir toda la gloria. Te alabamos, Padre, en esta noche. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Porque esa muerte trajo vida. Oramos en su nombre. Amén.